pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, buenas tardes. ¿Cómo Querida estás? Adriana, bien, buenas tardes aquí, al pie del tiempo y en enfoque. Adelante. La crisis migratoria es el primero de los 3 temas que en apretada síntesis trataré hoy y que representan situaciones difíciles para el país y el actual gobierno. Sin duda. Hoy concluye el llamado título 42 de las disposiciones sanitarias y migratorias de Estados Unidos que implementó el expresidente Trump en 2020 para poder expulsar de forma automática a toda persona que cruzara su frontera y mandarla fuera del territorio norteamericano argumentando la emergencia por el COVID. De esta forma se han realizado bajo los gobiernos de Trump y de Biden alrededor de 2.800.000 expulsiones sin orden judicial. Este anuncio ha generado una movilización masiva de migrantes, alentada por los traficantes de personas que ven en este momento su posibilidad de hacer el agosto en mayo. Los puntos fronterizos de cruce, tanto en la frontera sur entre Chiapas y Guatemala, como en la frontera norte, desde Baja California hasta Tamaulipas, están atestados de gente que tiene la falsa esperanza de cruzar y de que no la deporten. Se trata de una crisis humanitaria y de seguridad de efectos difícilmente predecibles, porque el gobierno de Estados Unidos pondrá en práctica, pues ya no el capítulo 42, sino el capítulo o el título 8 de sus leyes migratorias para expulsar y prohibir el asilo a quienes desde mañana crucen su frontera. Antier, los presidentes López Obrador y Biden conversaron por teléfono sobre esta movilización que ha generado el caos en las fronteras de México, la sur y la norte. De acuerdo con el comunicado del gobierno mexicano, reafirmaron el compromiso de trabajar en temas como la migración con sentido humanista, el tráfico de drogas y armas y sobre todo en la cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. Pese a la voluntad de tratar a los migrantes con sentido humanista, se estima que el número de detenidos aumentará de 6,000 a 10,000 diarios en los próximos días. Hoy parece que deportaron 11,000. Y los regresarán por donde llegaron si no es que los detienen y encarcelan. Para ello se han desplegado por parte de Estados Unidos 24,000 efectivos armados. Pese a los buenos propósitos humanitarios, las predicciones son inquietantes. Es de desear que no ocurran actos de violencia o letales contra los migrantes que proceden de los más diversos países de América Latina y el Caribe, así como de Asia y África, y no se repitan tragedias en el territorio de México como la ocurrida en el centro de detención de Ciudad Juárez. Por cierto, el Instituto Nacional de Migración acaba de cerrar 33 de estos centros en diversas entidades del país y ahora los migrantes deportados o en viaje andarán en la calle. Es de desear que esta realidad no agregue más inseguridad para los mexicanos e inestabilidad social y política para el país. El otro tema, muy amargo, para la imagen internacional de México ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando el presidente de la República anunció que su gobierno tiene pruebas de que el fentanilo, la droga que está matando a miles de personas en Estados Unidos y en México, sí procede de China. Junto con el secretario de Marina informó en conferencia de prensa que en el puerto Lázaro Cárdenas de Michoacán fue interceptado un contenedor con 600 bultos de la droga transportada en un barco que partió de la ciudad china de Qingdao, pasó por la terminal portuaria de Busan de Corea del Sur antes de llegar al puerto del Pacífico mexicano. Se trata del aseguramiento de alrededor de 20 toneladas de esta droga sintética letal.
Se dijo que el hecho ocurrió hace varias semanas, pero se dio a conocer hasta el viernes. El presidente informó que enviaría una carta al presidente chino para pedirle que el gobierno de esa potencia asiática impida que la droga salga de Asia y que ese país deje de negar que allá residen fabricantes de este veneno. Ante el escándalo, el gobierno chino no ha dicho nada. Queda claro que en México no se respetó ni la discreción diplomática, ni las formalidades propias del trato internacional. ¿Cuál será la reacción de China? Es impredecible, pero se sabe que una de sus prácticas con los gobiernos africanos que la exponen a situaciones, molestas, es suspender inversiones en proyectos estratégicos de infraestructura que ya habían acordado. Espero que no se refleje esta realidad en las inversiones anunciadas hace tiempo por parte de China en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y finalmente, el más escandaloso de los tragos amargos del gobierno ha sido la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó las reformas electorales aprobadas por el Congreso, el llamado Plan B, por violaciones graves, dijo, de los procedimientos legislativos. Esto es, por haberse brincado el reglamento para el gobierno interior del Congreso mexicano. A mi juicio, en este caso, porque pueden en otros casos cometer errores, la Corte está cumpliendo con el principio de la división de poderes que establece la Constitución para el ejercicio, y yo agregaría para el equilibrio entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sí. Y las declaraciones amenazantes contra los ministros pueden no pasar de ser desahogos o distractores o las dos cosas al mismo tiempo. Si a los dirigentes de Morena, del gobierno, les molesta la división de poderes, que cambien la Constitución, pero con el apoyo del voto popular en 2024. En las elecciones de 2021 perdieron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que habían logrado en el 18, y en el Senado no la han tenido en este sexenio. Para sancionar o destituir no tienen la mayoría absoluta que permite enjuiciar a los ministros y castigarlos. Y no la tendrán si no obtienen más votos en las próximas elecciones. Creo que deben recordar que todo abandona a quien abandona la realidad. Y también les sugiero verse en el espejo del progresista gobierno de Chile que encabeza Gabriel Boric. Empezó con los mejores auspicios políticos, pero el domingo pasado la ultraderecha pinochetista se hizo del control del Consejo Constitucional. Así son los cambios en la política. Y cuando se abandona la realidad, se corre el riesgo de que a uno lo abandone todo. Ay, Socorro, me pongo de pie, me puse chinita. No. Qué bárbara, con 3 temazos y la forma en la que los abordaste. Qué bárbara, de verdad. Y esto de que a quien todo abandona, ¿cómo fue? Todo abandona al que abandona la realidad. ¡Sas! Contundencia. Así es. Oye, fíjate que me acaba de llegar antes de la pausa. Vamos a una pausa, ¿verdad, Rocío? Esto es de última hora. Sí. La jueza concede suspensión, ya es definitiva, para que el Senado nombre a comisionado del INAI. La jueza Celina Angélica Quintero Rico, titular del Juzgado 17º de Distrito en materia administrativa. Era provisional, ahora es definitiva, para que se nombre, para que el Senado designe al comisionado que sustituirá a Francisco Javier Acuña del INAI. Es que el INAI tiene respaldo constitucional, Adriana. Sí, pero es un hazles órgano entender. autónomo con respaldo constitucional y no surgió, perdón por extenderme un poco, no surgió como una entidad caprichosa, burocrática. Uh-huh. Se basa en el principio constitucional de los principios fundamentales que garantiza el derecho a la información.
y dice, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Así es. O sea, es el derecho que los ciudadanos tenemos de pedirle al gobierno que nos informe. Sin duda, pero no quieren rendición de cuentas. El caso es que esta jueza acaba de declarar infundado el recurso de queja que había interpuesto la Jucopo en el Senado. O sea, los que están incurriendo en desacato son los senadores al no nombrar al comisionado del INAI. Pues sí, es que es importante tener a los órganos autónomos operando, funcionando, ¿no? No de acuerdo al capricho, a las circunstancias, etcétera, sino de acuerdo al orden constitucional. Claro, y como bien tú dices, no les gusta, pues cambien la Constitución, pero necesitan a lo que aspira el presidente López Obrador, que entonces nos llevaría a quien gobierne sería sin contrapesos. ¿Cuál democracia? Pero el pueblo mexicano es un pueblo que tiene experiencias democráticas y antidemocráticas, y el pueblo mexicano es un pueblo inteligente e informado en general. Ojalá que así sea. Como bien lo dices. Pero por lo pronto no pueden hacer los cambios que quieren porque perdieron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones del 2021. Y en el 2018 no lograron la mayoría absoluta en el Senado. Entonces, sin mayoría absoluta no pueden hacer muchos de estos cambios que implican cambios constitucionales. Exacto, tal cual lo has dicho, ya ni agrego nada más que muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, querida Socorro. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto. Ay, para volver a escucharlo, ¿no? Ahí está en la página de enfoquenoticias.com.mx todo lo que hacemos en Enfoque Noticias a todas horas, las 24 horas del día y toda la noche, lo digo de broma, y toda la noche está en la página de Enfoque Noticias. Vamos a esta pausa.